muchachos? Bienvenidos a otro episodio de Aprendiendo con Mr. López. Hoy estamos en el capítulo número 2 del libro de Marine Electronics, de electrónica marina. Y vamos a aprender hoy, vamos a tratar de entender qué es esto de los circuitos electrónicos y para qué sirven. Vamos a mirar las señales digitales, vamos a mirar las señales análogas, vamos a mirar las señales de AM, de FM y vamos a ver la diferencia entre análogo y digital. Y al final vamos a ver de qué se tratan un circuit board, que es una tarjeta impresa y qué es una tarjeta electrónica y para qué sirve. Bueno, pues este es el capítulo número 2 del libro de electrónica marina. Espero que les guste. Vamos a arrancar hablando un poquito acerca de qué significan señales electrónicas. Bueno, las señales electrónicas es una función gráfica que muestra la variación en el tiempo y en el espacio de un comportamiento o un fenómeno. Sí, es una gráfica de un comportamiento, así de fácil, de un comportamiento eléctrico en el tiempo. Entonces, por eso es que siempre vamos a medir el voltaje por unidad de tiempo, los amperios por unidad de tiempo, la potencia por unidad de tiempo, y siempre vamos a graficarlo de alguna manera en unidad de tiempo, porque el tiempo es la referencia. Bueno, muy bien. Por ejemplo, vamos a graficar el comportamiento del voltaje o amplitud. Acuérdense que ya lo habíamos analizado, el voltaje o amplitud por unidad de tiempo. Y vamos a graficar la potencia y vamos a graficar los amperios, y siempre van a tener una gráfica en la unidad de tiempo. En el eje de la Y, en el eje vertical, va a estar la amplitud, va a estar la intensidad, va a estar el amperaje, y en el eje de las X va a estar la unidad de tiempo, en el tiempo. Todas ellas, las que hemos mencionado, se miden en unidad de tiempo. ¿Qué es una onda? Vamos a mirar de qué se trata una onda. Una onda es básicamente una visualización de una representación de la variación del voltaje o de la corriente por unidad de tiempo, siempre por unidad de tiempo. Ellas están clasificadas en dos grupos, ondas unidireccionales y ondas bidireccionales o multidireccionales. Bueno, ¿qué son las ondas unidireccionales? Estas son ondas positivas o negativas en naturaleza y que fluyen solamente en una dirección y nunca cruzan el eje de 0, el eje de las X. Es decir, por ejemplo, la onda de la corriente directa, 12 voltios o 24 voltios, es una onda directa, la raya roja, y no atraviesa el eje de las X, siempre va paralelo al eje de las X. Eso se considera una onda unidireccional. Y las ondas bidireccionales, ¿de qué trata? Bueno, las ondas bidireccionales son también llamadas ondas alternas. Por ejemplo, la corriente alterna es bidireccional. ¿Y esta por qué se llama alterna? Porque alterna entre el positivo y el negativo. Hay muchos ejemplos de ondas bidireccionales. Por ejemplo, la gráfica verde obedece a una onda de corriente alterna que pasa del positivo al negativo y atraviesa el eje de las X. Pero también las ondas pulsantes son alternas y las ondas variables también son alternas. Esas son ondas bidireccionales. Bueno, ahora vamos a ver qué son los circuitos electrónicos. Nosotros aprendimos en nuestro curso pasado de electricidad básica y electricidad avanzada a hacer circuitos eléctricos, y ustedes se acuerdan que hicimos circuitos en serie y circuitos en paralelo y jugamos calculándolos a todos ellos de diferente manera, y también hicimos conexiones de baterías en serie y baterías en paralelo, y también jugamos a calcular unos voltajes de salida y amperajes de salida dependiendo de cómo se conectaban esas baterías en serie y en paralelo. Pues todos esos son circuitos eléctricos, porque manejan corrientes grandes, manejan corrientes, amperajes y potencias altos. Los circuitos electrónicos opuestamente manejan voltajes, intensidades, potencias bajitas, y se pueden incluir en una board, en una protoboard como esta, en donde yo puedo simular un circuito electrónico y hacerlo funcionar. Yo puedo conectar a alguna serie de componentes electrónicos como diodos, capacitor, y le voy a dar unos parámetros de entrada, le voy a poner una entrada y voy a leer una salida
completamente diferente de acuerdo a lo que yo diseñé y calculé. Esos son circuitos electrónicos, y en los circuitos electrónicos, además de que voy a tener, pues también voy a tener relays, también voy a tener push buttons, también voy a tener solenoides. Es decir, todo lo que yo tengo en un circuito eléctrico tradicional lo puedo simular, lo puedo llevar a un circuito electrónico en donde se manejan corrientes más bajas, amperajes más bajos, y todo va a estar integrado en una board. Por eso se llama circuito integrado. Esto es lo que vamos a entender de qué se trata. No nos vamos a volver expertos en este curso en esto, porque pues, esto no es nuestra intención, pero vamos a entender cómo reparar un circuito electrónico, cómo cambiar un diodo, un capacitor, cómo recuperar una tarjeta que esté dañada si es necesario, si es para su bote. Yo siempre recomiendo que si esa situación es para el bote de un cliente, cambiemos la tarjeta, cambiemos el computador por uno nuevo, porque es la única manera que podemos dar garantía y que podemos garantizar que este bote, cuando esté en mar abierto, cuando esté en alta mar, no va a fallar. Bueno, muy bien. Un circuito electrónico es una ruta cerrada de semiconductores que están puestos de una manera discreta y empaquetada y soldados juntos el uno con el otro en una tarjeta impresa. Y esto produce circuitos análogos y circuitos digitales de salida. Esto es muy interesante porque esto al final del día va a ser el computador. Sí, ese es el computador. Mire, yo tengo un ejemplo muy claro aquí. Tengo el harness de un generador Kohler, y este es el display principal que lo vamos a utilizar en nuestro curso de generadores y en nuestro curso de Advanced Electricity para cuando estudiemos generadores. Sin embargo, el computador del harness del motor es esta pequeña circuit board con todos estos relays y todos estos capacitors integrados acá, y este es el display en donde está integrado el backend y donde está integrado el motor. Y este es el harness, es ese espagueti de cables que conecta todos los sensores, los lleva al computador y del computador voy al display. Bueno, pues eso es un ejemplo de circuitos electrónicos, y vamos a tener que trabajar mucho con ellos, y vamos a tener que diagnosticarlos y cambiarlos y analizarlos y ver en dónde está la falla en el futuro. Esos son un circuito electrónico. Y vamos a encontrar circuitos electrónicos en una tarjeta como esta. Aquí tengo integrado todo lo que pasa en el motor. En otras palabras, si ustedes fijan aquí, hay una rutica para el circuito de combustible, hay otra rutica para el circuito de enfriamiento, hay otra circuita para el circuito de refrigeración. Bueno, cada circuito del motor está integrado en esta tarjeta, y esta es la tarjeta que controla todo el motor. Bueno, eso es un circuito integrado. Es un proceso muy interesante el de hacer circuitos integrados. Déjenme les explico. Yo en principio vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Supongamos que yo soy el jefe de diseño de una fábrica automotriz y yo tengo un grupo de ingenieros trabajando para mí, haciendo trabajos específicos y puntuales de acuerdo a la especialidad de cada uno de ellos. Y entonces les digo, bueno muchachos, a partir de hoy yo voy a diseñar un motor, y vamos a hacer un motor bien interesante porque va a ser muy competitivo en el mercado. Entonces usted, Juan, me hace el favor y le doy una semana para que me diseñe el sistema de combustible, el sistema de fuel, y que me lo haga en dos versiones, porque este motor que vamos a sacar al mercado va a salir en versión carburado, y también va a salir en versión inyectado. Entonces usted me va a hacer dos circuitos, usted me los va a diseñar de una manera muy básica, muy primaria, completo con todos sus componentes electrónicos, y me va a traer la tarjeta electrónica y me va a decir, mire ingeniero, esta es el circuito de combustible, y usted amigo me va a diseñar el sistema de enfriamiento, y usted me va a diseñar el sistema de vibración, y así le pongo un circuito a cada uno de mis ingenieros, y al final del día cada uno de ellos va a venir aquí y me va a traer la board que diseñó con el circuito que diseñó, y yo le voy a decir que me haga una demostración de que ese sistema de fuel está funcionando bien,
que me traiga un riel con algunos inyectores y una bombita de gasolina y un tanquecito de gasolina, y que me lo ponga a funcionar y que me muestre que los inyectores abren y cierran de acuerdo a unos parámetros de entrada. Y así le voy a pedir a cada uno de los ingenieros con los otros sistemas que me haga una demostración de cómo diseñó su sistema. Muy bien, entonces yo después de esto llego y me voy a donde unos expertos electrónicos y les digo, mire, yo tengo 14 tarjetas correspondientes a 14 sistemas que componen este motor que acabo de diseñar. Quiero que ustedes, especialistas en electrónica, me diseñen una tarjeta que ya tenga la ruta de fuel, la ruta de oil, la ruta de vibración, todas las 14 rutas que diseñé, y que me las diseñen aquí en un circuito integrado en donde tenga parámetros de entrada, parámetros de salida, y que en esta tarjeta impresa estén ya dibujados los capacitores, los relays, los elementos que yo tengo que soldar, para que después alguien venga y suelde cada uno de esos componentes, los suelde perfectamente y me quede en esta tarjeta integrada, en esta tarjeta que ya ha sido preimpresa con cada circuito, me queden integrados los 14 circuitos individuales que mis ingenieros diseñaron. Y ahora sí, en esta tarjeta tengo todo el motor completo. Esta tarjetica es todo el motor completo. Y bueno, pues interesante, porque me van a pedir mis amigos que diseñaron estas tarjetas que cuántas voy a pedir. Y si yo le digo que pido 100 nomás, me van a salir costosas. Pero si le digo que voy a pedir 100, 1000 o 10.000 o 1.000.000 de ellas, me van a salir a unos precios ridículos, porque yo voy a hacer producción en serie de mis motores. Pero este es el primer paso. Ya tengo todo mi motor integrado en una tarjeta como esta, y este es mi motor. Entonces, bueno, ya está el motor. Pero el vehículo es más que el motor, ¿no? El vehículo es el motor, y es la transmisión, y es el chasis, y es el sistema eléctrico, y es el sistema de choque, y el sistema de frenos. Son muchos sistemas. Entonces, al final del día yo voy a tener una tarjeta como esta para el sistema de frenos, para el sistema de colisión, para el sistema de chasis, para cada sistema voy a tener una tarjeta como esta, en donde cada una a su vez internamente tiene 15 y 20 circuitos independientes. Interesante. Entonces, pero estos ya son muchas tarjetas, y si yo voy a meter eso en un control box sería muy grande. Yo necesitaría hacer una caja de control muy grande, y esto sería estorboso. Entonces ahí es cuando los ingenieros electrónicos descubrieron algo maravilloso, que descubrieron los microprocesadores. Estos microprocesadores, exacto, esos microprocesadores tienen una fila de paticas a un lado y otra fila de paticas al otro lado, y eso es exactamente lo que está en esta tarjeta: una fila de punticos a un lado y otra fila de punticos al otro, una fila de parámetros de entrada y una fila de parámetros de salida. Y un microprocesador como ese, tan pequeñito como ese, me reemplaza toda una tarjeta de un motor completo. Y otro microprocesador como ese me va a reemplazar la tarjeta de la transmisión. Y otro microprocesador como ese me va a reemplazar la tarjeta del sistema de frenos. Y al final del día yo voy a armar una sola tarjeta con muchos microprocesadores como estos que tengo ahí. Y esa vez va a ser la tarjeta de ese vehículo, del vehículo completo. Esa es la electrónica. Así funciona. Así de mágico es esto, de que un microprocesador como esto contiene cientos de circuitos independientes condensados en un microprocesador. Ahora sí ustedes entienden qué pasa, por ejemplo, detrás del display del computador que ustedes tienen, cuántos microprocesadores hay. Mágico, ¿no? Ahora se pueden imaginar ustedes ese teléfono celular que tienen en la mano, cuántos microprocesadores tienen, cuántas apps ha bajado usted en su celular. El app para el tiempo, el app para el clima, el app para no sé qué. Usted tiene un montón de apps en su celular, todas esas apps. ¿Cuántos microprocesadores hay? Pues cientos de miles. Bueno, ¿y quién administra todos esos microprocesadores? Bueno, un microprocesador central, ¿sí? Bueno, y esa ya es electrónica avanzada,
ese sería otro curso en donde podemos hablar de ese tema en particular. Bueno, pues eso es electrónica, interesante, ¿no? Y vamos a jugar con esas señales que se mueven en esos circuitos integrados que ya están prediseñados, y entonces van a haber unos que son completamente análogos y unos que son completamente digitales. Entonces hablemos un poquito de qué son las señales análogas. Las señales análogas son aquellas que aumentan y disminuyen al mismo tiempo que se transmiten. Por ejemplo, tenemos señales análogas como la corriente alterna. La corriente alterna es el mejor ejemplo de una señal análoga. Pero también tenemos señales análogas como la señal de la frecuencia modulada en su radio de música, la frecuencia modulada, porque modula la frecuencia. Cuando yo le ajusto el botón, le pongo más frecuencia o menos frecuencia. O también puedo modular la amplitud, el voltaje, las señales de amplitud modulada, las AM. Bueno, esas señales de AM y FM son un perfecto ejemplo de señales análogas. Interesantes, ¿no? El voltaje y la amplitud se pueden alterar en una función de amplitud modulada, igual que la frecuencia, también se pueden cambiar, se pueden variar. La fuerza de las señales de AM aumenta o disminuye, y el sonido también aumenta y disminuye con variadores de frecuencia o con variadores de sonido. Bueno, interesantísimo. Esas son señales análogas. Y las señales digitales, mire, una señal digital convierte una información de entrada en una cadena de bits, en una cadena binaria de ceros y unos. Eso es una señal digital. Por ejemplo, nosotros podemos hacer on-off, juegos de on-off de diferentes maneras, y lo podemos almacenar de una manera digital. Sí, las señales digitales son unas señales segmentadas que se pueden almacenar de diferentes formas. Las señales digitales tienen unos alcances maravillosos. Como son digitales, se pueden encriptar. Como son digitales, se pueden comprimir. Lo que ustedes llaman que tengo un archivo muy grande y lo voy a comprimir con el WinZip, ¿se acuerdan? Bueno, eso es posible porque estamos hablando de señales digitales. Y las puedo comprimir a unos puntos que los puedo guardar en unas memorias muy pequeñas, porque son señales digitales. Bueno, esa es la ventaja de las señales digitales, que yo las puedo encriptar, las puedo comprimir y las puedo guardar de una manera muy segura. Las señales análogas son excelentes porque las puedo transmitir fácilmente, con muy buena calidad de sonido y eso, pero son más difíciles cuando tengo que hablar de almacenarlas, o encriptarlas, o encogerlas y meterlas encapsuladas. Las señales análogas no nos permiten hacer eso. Acuérdense cuando hablábamos de la diferencia entre corriente alterna y corriente directa en términos de almacenamiento. Pues la corriente directa yo la puedo almacenar en baterías, la puedo guardar en baterías y la puedo transportar. La batería de su teléfono celular usted la carga en el bolsillo todo el día, y no pasa nada. La batería de su carro está puesta ahí en el cofre del carro, pero usted la transporta y la energía está ahí guardada. La corriente alterna usted no la puede guardar de esa manera y transportar. La corriente alterna se produce, se transporta y se usa. ¿Okay? Esa es una gran diferencia entre corriente alterna y entre corriente análoga y corriente digital. Bueno, muy bien, estas son las señales análogas, las señales digitales. Mira, aquí tenemos un gran ejemplo de las señales análogas andando, y AM y FM son un gran ejemplo de ello. Mira, aquí tenemos otro ejemplo de las señales AM y FM moviéndose en el tiempo. Todas ellas las vamos a mover, las vamos a evaluar en el tiempo, con un ejemplo comparativo en el tiempo. Vamos a hacer una pequeña analogía entre señales análogas y digitales. Las señales análogas se representan en forma continua y representan mediciones físicas que generalmente tienen una forma sinusoidal, la forma del seno. ¿Se acuerdan de trigonometría? El seno, el coseno, la tangente. Bueno, el seno es la representación gráfica que corresponde a una señal análoga. Y las señales digitales son señales discretas que en el tiempo
que se generan en forma digital y son denotadas por una forma cuadrada o por una forma segmentada. Estas son las señales digitales, estas son las señales análogas. Bueno, ¿qué pasa con las señales análogas? Están sujetas a que se deterioran mucho por el ruido y durante la transmisión decaen en su performance y son afectadas muchísimo por factores externos. Las señales digitales, algunas de ellas son inmunes completamente al ruido y a la interferencia. Es una gran ventaja. Se pueden transmitir de una manera más segura, más limpia y más clara, y no se afectan para nada por factores externos como sí las señales análogas. Y es por eso que las señales digitales han venido dominando todo este tema de la inteligencia artificial y los circuitos electrónicos. Entre más electrónico y entre más inteligente es el sistema, es más digital y un poco menos análogo. Sin embargo, yo en todas las instalaciones que vamos a hacer, siempre recomiendo hacer instalaciones duales, en el sentido de que, por ejemplo, cuando estamos instalando un motor, a mí me gusta en el cuarto de máquinas del barco instalar relojes análogos, y aquí les voy a enseñar cómo instalarlos. Pero a su vez me gusta que le instalemos al capitán en el puesto de mando relojes, instrumentos digitales, porque en el puesto de mando tenemos refracción de luz, tenemos mucha intensidad de luz cuando usted está manejando el barco, y un reloj digital es muy interesante porque por sus colores verde, rojo, siempre va a ser fácil de leer. Y en cambio los relojes análogos para presión, para temperatura, son muy interesantes en el cuarto de máquina porque yo miro la variación. Bueno, pues aquí yo les enseño que cuando instalemos un motor, un generador o cualquier equipo marino, vamos a necesitar instalar medidores, instalar relojes, tanto análogos como digitales. Puntos de ellos van a ser necesarios, puntos de ellos van a ser mandatorios. Bueno, esto es una reseña de las señales análogas, de las señales digitales. Vamos a jugar conjuntas y vamos a tratar de hacer circuitos integrados en donde le vamos a meter una señal análoga y lo vamos a convertir, le vamos a meter un hot y un neutral de 120 de la pared, y vamos a sacar una corriente directa de 12 voltios. Vamos a fabricar ese circuit board aquí en el laboratorio y vamos a hacer conversiones de señales de una a la otra. Y también vamos a hacer al revés, metiendo una señal completamente recta, como es la de la corriente directa, y convertirla en una onda sinusoidal, como es la corriente alterna, por medio del inversor. Vamos a estudiar el inversor, lo vamos a entender, y sí que lo vamos a estudiar ahora que están tan de moda los botes híbridos y los botes solares, los vehículos híbridos y los vehículos solares. Vamos a jugar mucho con eso. Bueno, espero que les haya gustado este capítulo.